Bendito el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Jesucristo, hermanos. No hay nadie más grande que nuestro Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer el verso 14 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, no dejando de glorificar a nuestro Dios maravilloso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí se encuentra la razón principal por el cual nosotros podemos vivir agradando a Dios. Y esa razón empieza humillándose. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios. La humillación es el antónimo del orgullo, de la soberbia, de la altivez de espíritu. El pueblo de Dios, que en ese momento era el pueblo de Israel, era un pueblo, amado hermano, que la soberbia, la altivez, el orgullo, había ido calando profundamente en el corazón de cada uno de ellos. Cada uno tenía un concepto de sí mismo, como hombre bueno, como mujer buena, como hombre que tenía la razón, como mujer que tenía la razón. Y esto hacía que sus caminos fueran llevados en base a sus propios conceptos de sí mismos, a su propia manera de pensar. Y por supuesto, había una hipocresía muy grande que los rodeaba, porque en la realidad de sus vidas, el pecado había tomado el control de cada uno de ellos. Sus corazones no eran rectos delante de Dios. Sus vidas no eran agradables ante los ojos de Dios. Y esa era la razón por la cual venían calamidades, venían tantas situaciones tan angustiosas para toda esa nación. Sequías, había presencia de los enemigos, había una total indiferencia, amado hermano, ante los ojos de Dios, que Dios había retirado su presencia. Bendito el nombre del Señor. Y aunque había quedado en ellos el sentir religioso, sin embargo, espiritualmente no había comunión ni había presencia de Dios. Y como no había presencia de Dios, se acostumbraron a una forma de vida religiosa nada más, donde, como ya dije, su manera de pensar, su manera de creer, les hacía a ellos llevar una vida como ellos querían. Bendito el Señor. Pero la gran verdad que un gran vacío en el alma estaba en ellos. Hacía mucho tiempo que Dios no se glorificaba en la vida de ellos. Usted no ha visto creyentes
que a veces pasa el tiempo y sienten como que Dios está lejos de ellos, como que no logran entrar a esa comunión, no logran entrar a esa relación que tal vez en algún momento de sus vidas ellos tuvieron, bendito nombre del Señor, pero que luego con el transcurrir del tiempo, eso se fue apagando, eso fue quedando de lado y quedó solamente el conocimiento, quedó solamente el ritualismo, la ceremonia, pero ninguna relación contundente con Dios en sus vidas. Por eso, cuando ellos oraban a Dios, cuando ellos clamaban a Dios, Dios no los escuchaba. No había respuesta de parte de Dios para sus vidas, porque Dios veía en ellos una arrogancia. Dios veía en ellos una actitud que no era de humildad ante los ojos de Dios. Sus vidas eran pecaminosas y aunque eran ocultas y aunque aparentemente nadie veía y nadie se daba cuenta, Dios siempre se daba cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Y Dios no vino a la tierra a imponer una religión. Dios vino a establecer una comunión. Dios vino a establecer, hermano, esa liga entre el hombre con Dios. Porque Dios quería vivir en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y cuando el Señor vino a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, y estableció esa comunión y buscó al hombre, tratando de entablar una relación nueva, porque la condición de ellos era mala. El pecado había contaminado totalmente sus mentes y sus almas, y el Señor quería restablecer el altar del corazón del ser humano. Él quería levantar al hombre y a la mujer caídos, que estaban en una condición pecaminosa y que el diablo los tenía cautivos. El enemigo los tenía enredados en sus propias ideas, los engañaba día tras día, les hacía creer que su vida religiosa estaba bien, que así como estaban bien, que podían seguir pecando, que podían hacer lo malo y que no iba a pasar nada, que no iba a haber consecuencias, que cada uno aparentara delante de los demás una vida victoriosa, una vida consagrada que realmente no existía. El Señor vino a levantar el corazón, vino a entablar una relación con Él para poder llevarlos a una conciliación con el Padre y de esa manera tener una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede establecer un camino con Dios mientras que no haya una verdadera humillación. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. La humillación es una entrega total, es una negación a nosotros mismos, es establecer un orden en nuestra vida delante de los ojos de Dios, no delante de los hombres, no delante de una iglesia, sino delante de Dios. Esa negación es una negación que lleva a abandonar a veces cosas que nosotros queremos, que nosotros amamos, que a nosotros nos gusta, pero que no agradan a Dios, porque nos induce, nos arrastra, nos lleva al pecado. Y todo aquello que nos induce y nos arrastra al pecado es prácticamente algo que se tiene que abandonar,
que se tiene que dejar, porque no se puede llevar una comunión con Dios manteniendo un círculo vicioso, manteniendo un corazón cargado de cosas malas o de hechos que no podemos nosotros librar. Para poder ser libres del enemigo, para poder ser libres del pecado, se requiere una humillación verdadera, un caer de rodillas, un pedir perdón de todo corazón, es rendirse a Dios, es decirle: Señor, he pecado contra ti, no soy digno. Alabado sea el nombre del Señor. La humillación, amado hermano, es la base del éxito del cristiano. La humillación nos vuelve a Dios. La humillación nos lleva a la comunión con Él. La humillación hace que nuestras oraciones tengan respaldo, que nuestras oraciones tengan respuesta, porque la humillación nos atrae la presencia de Dios hacia nuestras vidas y también la bendición de Dios. La Biblia dice que 2 hombres entraron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. El fariseo, puesto en pie, dio rienda suelta a su religiosidad y a su pensamiento de lo que él era. Y él creía que estaba bien, porque él decía: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres. Ese es el principio del orgullo, es el principio de la soberbia. Cuando nos comenzamos a comparar con los demás, cuando comenzamos a pensar que yo soy mejor, que yo soy superior, que mi forma de vida religiosa está bien, bendito el Señor. No soy como los otros hombres, avaros, borrachos, maldicientes, adúlteros. Yo soy una persona que ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano y ni siquiera soy como ese publicano que está tirado allá en un rincón. Su vida religiosa marcaba para ese hombre un paréntesis de que él era algo especial ante los ojos de Dios, porque ayunaba, porque diezmaba, porque hacía cosas, o tal vez no hacía cosas que otros hacían. Y ese comportamiento lo llevó a pensar de que él era un hijo de Dios, un agraciado de Dios, alguien de quien Dios estaba obligado a bendecir y a rendirle honores porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero no, ese hombre era un falso, ese hombre estaba equivocado, ese hombre no tenía ningún conocimiento de quién es Dios y lo que Dios busca. Dios no busca tu honra o que tú te honres a ti mismo. Dios no busca tu enaltecimiento. Dios no busca que tú hagas cosas como para decir: estoy bien con Dios por las cosas que hago. Dios busca tu corazón y tu amor. Dios busca tu rendimiento ante Él. Que tú te postres, que tú lo reconozcas, que tú digas: yo no soy nada sin ti, nada puedo hacer sin tu amor, nada puedo hacer sin tu presencia. Soy un hombre perdido, soy un hombre pecador, sin ti nada puedo hacer, Señor. Lléname de ti y vacíame de mí. Quítame, Señor, mis orgullos, mis soberbias, mis arrogancias, y lléname de tu amor y de tu presencia. Y todo lo que yo pueda reflejar, que yo refleje tu honra y tu gloria, que tú seas enaltecido y no yo en ningún aspecto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es el que tiene que ser honrado. Rendimos gloria a Dios en cada acto nuestro. En cada decisión nuestra, Dios tiene que ser enaltecido.
Que la gente vea que no somos nosotros, que nosotros no somos nada, que nosotros no merecemos nada, que el que lo merece todo es el Señor. Gloria a Dios, hermano, denle un aplauso al Cristo que vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona que se humilla es una persona que se enamora de Cristo. Es una persona que arde en su corazón un fuego por el Señor. Porque la humillación te lleva a eso. La humillación es un despojarse de uno mismo y dejar que Dios llene nuestras vidas. Es permitirle a Cristo que Él sea reflejado a través de nosotros. Así como Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito el nombre del Señor. Allá en Antioquía, nos dice la Escritura en el libro de los Hechos, llamaron a los creyentes por primera vez cristianos. Y había una razón fundamental y coherente para que la gente de Antioquía llamara a ese grupo seguidores de Cristo, los llamara cristianos por primera vez en la historia. Los llamó cristianos porque ellos veían reflejado a Cristo en la vida de cada uno de ellos. En ellos no había, amado hermano, ningún tipo de creencia, de orgullo en ellos, tratando de disputar quién era el mayor. Cuando uno siempre está en ese lío de quién es mejor o qué pienso yo, si mi pensamiento es mejor que del otro, si lo que yo hago es mejor, eso anula por completo la vida de Cristo en nosotros. Nosotros somos personas que tenemos que vivir eternamente agradecidos porque Cristo nos ha salvado y nos ha perdonado. Y si alguna honra recibimos, porque Dios así lo permite, porque Él dice, yo honro a los que me honran, esa honra siempre será para exaltación del Señor. Nosotros siempre diremos, la gloria y la honra sea para nuestro Dios maravilloso y eterno. Nos enamoramos de Cristo. Y enamorarse de Cristo es solamente querer hacer su voluntad. Es muy difícil encontrar personas enamoradas de Cristo. Están enamorados de su trabajo. Están enamorados de la novia, del novio, del marido, de la mujer, de los hijos. Están enamorados de todas las cosas que el mundo ofrece. Pero no todos están enamorados de Cristo. No todos están dispuestos al sacrificio por Cristo. No todos están dispuestos a negarse por Cristo. Y lo peor es que pasan los años y no se avisora ningún enamoramiento para con el Señor. Son solamente momentos, son solamente chispazos. En algún momento te muestras que parece que estás enamorado de Cristo, pero pasan los días, pasan las semanas y otra vez se te ve distante, otra vez se te ve alejado, alejada, sin ese compromiso con el Señor. Si todos nosotros nos comprometiéramos con el Señor, nuestra vida fuera otra. Nuestras responsabilidades y deberes cristianos ocuparían el primer lugar. ¿Qué enamoramiento puede haber de Cristo cuando no hay ninguna responsabilidad y deber por las cosas de Dios? No lo hay. Eso muestra que hay solamente una religiosidad.
Y miremos la historia de un hombre que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 22 del libro de Lucas, para que nos demos cuenta cómo a veces la arrogancia predomina en nosotros y nuestro corazón no es como nosotros creemos que es. Bendito el nombre del Señor. En Lucas capítulo 22 nos dice la Escritura, en el verso 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras del Señor a Simón, que más adelante sería llamado Pedro, era una advertencia que el Señor le estaba dando a este hombre. Una advertencia. Las advertencias siempre hay que tomarlas en cuenta, porque Dios espera un resultado de esa advertencia. Espera una reacción de esa advertencia. Cuando Cristo le dice: Simón, Simón, y se lo repite 2 veces el nombre, como diciendo: quiero que me prestes atención, quiero que entiendas lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es grave. Lo que te voy a decir va a generar una situación muy complicada para tu vida. He aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Cualquier persona, y creo que Simón, si era realmente un hombre entendido, y era un hombre humilde, y era un hombre que estaba dispuesto a agradar a su Señor siempre, Simón hubiera caído de rodillas. Simón hubiera estado ante el Señor diciéndole: ten misericordia de mí, Señor, ten compasión de mí, no permitas que eso acontezca, fortaléceme, ayúdame, perdóname, Señor, que tu presencia no me falte. Ese hombre hubiera tenido una reacción diferente a la que dice el verso que sigue. Versículo 33. Respuesta de Simón. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bendito el nombre del Señor. Qué reacción más soberbia, más altiva de Simón. No te preocupes, Señor, que yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Estoy dispuesto a la muerte por ti. Con una seguridad, con una altivez, como diciendo: no tengo de qué preocuparme. Yo no tengo de qué preocuparme por lo que me pase. No tengo por qué preocuparme del enemigo. No tengo por qué preocuparme de nada. Pero sí tenemos que preocuparnos, porque nosotros no somos Dios. Nosotros somos carne. Nosotros somos imperfectos. Nosotros no tenemos la fuerza espiritual que pensamos que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Señor le responde a Pedro, a Simón, y le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí está la realidad de Simón Pedro. Él podía hacer alarde de su espiritualidad. Él podía hacer alarde de sus convicciones cristianas.
Él podía decir, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún morir. Pero el Señor le muestra la verdad. Le muestra quién es realmente. El Señor le dice, Pedro, no es como tú dices. Tú no estás a la altura que tú crees. Tú no eres tan fuerte como pareces o aparenta ser. Tú no eres tan espiritual como te muestras. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. Porque esa es tu verdadera sustancia. Ese eres tú. La realidad de tu vida es que a la hora de la hora tú no vas a responder como tú crees que vas a responder. Porque las cosas no se van a presentar como tú te imaginas. Las cosas se van a presentar de una manera que tu esencia, tal como yo te conozco, Pedro, no va a poder resistir. Y me vas a negar. Vas a decir cosas que luego te harán llorar y sufrir porque no las podrás evitar. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos creyentes arrogantes han dicho yo? Otro podrá hacer esto, lo otro, pero yo no. Yo nunca me voy a ir de la iglesia. Yo nunca voy a hacer tal cosa. Yo nunca voy a meterme en tal cosa. Pero a la hora de la hora, cuando las papas queman, cuando viene la prueba, cuando viene el fuego de la prueba, ahí es donde se ve el verdadero corazón. No es lo que tú manifiestas acá. No es lo que tú proclamas. Es lo que realmente tú eres. Y Dios lo sabe. Después que pasaron algunas cosas, llegamos al versículo 54 y nos encontramos ahora con Pedro. El Pedro arrogante, convencido de que nadie le va a doblegar, de que él ama a Dios, de que todo el mundo sabe que él ama a Dios más que cualquiera y por lo tanto él va a demostrarlo. Dice el verso 54, y prendiéndole al Señor, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, a Pedro, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Bendito el Señor. Pero Pedro lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Dónde está el Pedro tan convencido de su fe? Tan lleno de autoridad. Estos te podrán negar, dice en otro pasaje, hablando de los discípulos, estos te podrán negar, pero yo nunca. Ahora Pedro le dice a una criada, delante de la gente, no lo conozco a Jesús. No lo conozco a Jesús. 3 años y medio caminando con él. 3 años y medio viendo los milagros y las sanidades que Jesús hacía. 3 años y medio escuchando
la palabra del Señor, instruyéndolos día tras día. 3 años y medio dándole el Señor poder y autoridad para que vayan de 2 en 2 a echar fuera demonios, a sanar enfermos y a predicar la palabra. 3 años y medio al lado de Cristo y ahora dice: no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Un poco después, dice el verso 58, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ahora sacaba la autoridad, porque esa expresión hombre es una palabra con autoridad, pero una autoridad no para honrar a Cristo, no para honrar al Señor, sino para negarlo. Hombre, no me fastidies, yo no soy discípulo de él. Segunda vez que lo niega. No hay reflexión, no hay análisis de lo que ya dijo una vez y lo que está diciendo por segunda vez. No hay arrepentimiento, no hay ni siquiera un pensamiento de decir: me voy de acá, me salgo de acá, voy a buscar un lugar por ahí para tirarme de rodillas y pedir perdón, voy a humillarme ante Dios. No. Ese Pedro seguía allí. Su arrogancia humana está manifestándose. Está aflorando lo que realmente él es en esencia. Nunca ningún discípulo lo conoció en su faceta real. Siempre lo conocieron como el hombre que amaba al Señor, como el hombre que servía al Señor, como el hombre que estaba dispuesto a todo por el Señor. Así lo conocían en la iglesia, así lo conocían entre los creyentes. Pero ahora la realidad de Pedro está brotando, está saliendo por sus poros, está saliendo por su cabeza. Sus palabras no tienen retroceso, no tienen ninguna consideración de quién y sobre quién está hablando. Es su Señor, es el Cristo, el cual él mismo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo está negando, ahora está diciendo: hombre, no lo conozco, no sé quién es. Y continúa el relato. Verso 61. Perdón. Verso 59. Como una hora después. Miren ustedes. Como una hora después. ¿Ya lo negó una vez? ¿Ya lo negó por segunda vez? No hay un ápice de remordimiento ni de reflexión. Pasa una hora, suficiente tiempo para él darse cuenta de su condición. Es que, amado hermano y hermana, cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que pasamos desapercibidos. Nosotros creemos que lo mío es insignificante, tal vez al lado de otros. Que yo tengo mis errores, pero no es para tanto. Hay una ceguera religiosa
nos acostumbramos, nos adaptamos a vivir religiosamente. Y dentro de nosotros hablamos con nosotros mismos. Yo estoy bien. El que está equivocado es el pastor. Los que están equivocados son los hermanos. Yo nunca me equivoco. Yo sí estoy consciente de quién soy ante Dios. Y eso es lo que vale. Y yo voy a seguir haciendo lo que hago. Porque a mí no me interesa lo que digan los demás. A mí solamente me interesa lo que diga Dios. La arrogancia. Y puede pasar tiempo y usted no reflexiona. Como que no se da cuenta. El pecado está ahí y usted no se da cuenta. Pedro no se daba cuenta. Lo había negado 2 veces. Y no tenía la más mínima intención de arrepentirse. Pasó 1 hora. ¿Y qué sucedió? Como 1 hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo entonces, nuevamente, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, o sea, había más palabras que salían de él, el gallo cantó. El gallo fue algo así como el despertador de su conciencia, el despertador de su alma. Cuando él escuchó al gallo cantar, se dio cuenta que ya había negado 3 veces al Señor y dirigió su mirada hacia el Señor y el Señor lo estaba mirando. Verso 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cómo es posible que cuando Jesús miró a Pedro, después que el gallo cantó, recién Pedro se acordó de lo que su Señor le había dicho? A veces nosotros llevamos años en una iglesia. Años. Algunos se jactan de decir, pastor, yo estoy casi con usted desde que usted empezó, yo también empecé. Yo tengo ya como 30 años, 20 años, 15 años en la iglesia. Qué bueno. Se supone que tantos años te debe haber llevado a tener entendimiento de toda la palabra que Dios te ha dado durante tantos años. Tantos mensajes, tantas enseñanzas del Señor han venido a tu cabeza, a tu corazón, cada día de culto. Sin embargo, cuando aparece el orgullo, cuando aparece la ceguera, cuando comienza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ocultamente, tú no te das cuenta
ni siquiera te acuerdas de todas las enseñanzas que Cristo trajo a tu corazón. Su palabra es como que estuviera en blanco para ti en ese momento. No te acuerdas de nada, no quieres entender nada porque no puedes. El enemigo te ha tomado, el enemigo ha controlado tu mente, el enemigo ha controlado tus ideas. Nada puedes razonar, todo lo quieres acomodar a tu manera. Todo lo quieres considerar a tu gusto para seguir pecando, para seguir haciendo lo malo, porque no quieres una conciencia que te acuse, no quieres una voz que te diga no puedes estar así, tú no puedes seguir haciendo lo que haces, tú no puedes seguir pecando de esa forma, tienes que arrepentirte. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre es invocado aquí en este lugar. Este es el templo. Tú no puedes venir y pasar desapercibido como ignorante de la cosa de Dios. Tienes que humillarte en el lugar donde es invocado el nombre del Señor. Este hombre recién se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Recién se acordó. A veces cuando nos vienen las consecuencias, a veces cuando el pecado nos alcanza, recién entendemos, recién nos damos cuenta, recién despertamos y decimos: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo hice? Recién entendemos la palabra. Recién consideramos la enseñanza de Dios. Y Pedro, saliendo fuera, hizo lo que hace todo pecador que no reflexiona, que no entiende, que no medita, que no analiza y que no se arrepiente: llorar amargamente. ¿Cuál es el resultado de la consecuencia del pecado? Llorar amargamente. Porque llorar amargamente es darse cuenta que ya no hay retroceso, que ya no se puede arreglar nada. Cuando la persona peca y no se arrepiente y sigue pecando, va a llegar un final, va a llegar un momento que la olla de presión se va a destapar. Y lo único que te va a quedar es llorar amargamente. Cuando ya el pecado se vea y tú que parecías un hombre de Dios, una mujer de Dios, ahora quedas hecho un guiñapo, destruido y destruida. Y lo único que te quedará es irte de la iglesia. Y lo único que te quedará, si no te arrepientes, es echarle la culpa a fulano y a mengano. Pero, amado hermano, en la iglesia nadie tiene la culpa de lo que hagamos. Ningún hermano tiene la culpa. Ninguna hermana tiene la culpa de lo que tú o yo hagamos. Es tu carne, es tu pecado,
Es el enemigo. Jugaste con el enemigo. Le hiciste caso al enemigo y no a la palabra de Dios. No que por el pastor me voy, por los hermanos me voy. No. Cuando mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos y vendré a él y sanaré su tierra. Porque cuando alguien está arrepentido, cuando alguien está arrepentida y Dios viene y perdona y lo restaura, Dios no solamente lo restaura, sino que lo levanta. Y no importa quién sea el pastor y quién sean los hermanos, cuando el Espíritu Santo toma el control de una persona, lo levanta. Por eso es que nadie tiene la culpa. No tienes que echarle la culpa a nadie. Porque cuando uno es fiel, Dios levanta. Dios enaltece. No hay cuentos. Eso de que fulano, que fulana, que por causa, que por esto, que por lo otro, que aquí, que allá, que yo voy a ser igual porque a fulano lo dejaron y voy a ser igual porque le dejaron al otro. Eso es puro bla, bla, bla. Y querer justificar lo injustificable. Así como le caerá a uno, le caerá al otro, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si va a aplaudir, aplauda bien, hermano, con todo su corazón. Pedro lloró amargamente. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Desilusionado, opacado, destruido. Solo el amor y la misericordia del Señor pudo levantar a ese hombre. Cuando Jesús dijo, quiero ver a todos los discípulos en Galilea y díganle a Pedro que también lo quiero ver ahí. Cuando Jesús le dijo a Pedro, me amas más que estos. Y por 3 veces, porque como 3 veces lo negó, ahora 3 veces quería escuchar que lo amaba. Y la palabra final de Pedro fue, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Es verdad que pequé. Es verdad que hice lo malo, es verdad que te negué, es verdad que maldije, es verdad que no cumplí con lo que yo decía, de que podía y estaba dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte. Fue mi arrogancia, mi orgullo, lo que me llevó a eso. ¿Quién puede pensar que el orgullo se puede apoderar de los creyentes? ¿Quién puede imaginar que un creyente esté lleno de orgullo? ¿Quién puede imaginar eso? Si el orgullo fue el primer pecado en el cielo y por el cual Luzbel fue arrojado fuera. ¿Cómo es que un creyente puede estar lleno de orgullo? Pedro, si no hubiera pasado por esa situación, no hubiera nunca un comentario negativo contra Pedro. Pero quiero terminar diciendo algo muy importante. Cuando Dios ve en nosotros algo que no está bien, sea orgullo, sea adulterio, fornicación, avaricia, injusticia, mentira, robo, lo que sea.
Cuando el Señor ve en uno de sus hijos o de sus hijas algo que no está bien, recuerden que el Señor nos escogió para un propósito. El Señor dice, yo no voy a poder avanzar con este creyente estando así como está. Yo lo amo, pero no puedo avanzar con él así. Él tiene que entender, o ella, cualquiera, hombre o mujer, tienen que entender que para caminar conmigo y yo cumplir planes con ellos tienen que salir de la condición en que están. Si es un pecado oculto, lo tienen que romper. Si ellos no rompen eso, entonces yo lo voy a sacar a la luz. Entonces yo voy a intervenir y los voy a arrinconar hasta que se humillen. Los voy a hacer gritar hasta que se humillen. Hasta que se rindan y digan, Señor, ten misericordia de mí. Porque ellos tienen que darse cuenta que no están bien. Y ellos no se dan cuenta. Y como ellos no se dan cuenta por sí mismos, como Pedro, pues voy a permitir que el diablo los zarandee. Y los voy a llevar a una situación de humillación real. Tienen que humillarse de corazón para yo poder proseguir con ellos y cumplir mis planes y mis propósitos. Si el creyente, a pesar del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la prueba que les está cayendo arriba, de la consecuencia del pecado, no se humillan, dice la Biblia, no contenderá mi espíritu para siempre. El Espíritu Santo no va a contender para siempre con nosotros, a no ser que nos humillemos para poder ser restaurados. Y la única manera de ser restaurados es que usted y yo comprendamos nuestra verdadera condición. Pedro jamás iba a entender que lo que había en él era arrogancia y orgullo. Jamás lo iba a entender hasta que negó a Cristo. Y ahí recién entendió. Y al entenderlo, al humillarse, al llorar amargamente, hizo que el Señor lo restaurara de nuevo. Y ahora sí, con humildad, Él dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. No lo he podido demostrar, pero en lo profundo de mi corazón, Señor, tú sabes que te amo porque tú sabes lo arrepentido que estoy. Y por eso tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Y entró Pedro a la etapa que Dios quería con él.
de ser el líder de la iglesia, porque ya el Señor le había hecho entender su condición mala, y ahora era otro Pedro, un Pedro ahora más humilde, un Pedro que ya no se jactaba de su propia condición, que ahora vivía siempre humillado delante de Dios, como tenemos que vivir todos nosotros día tras día. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Es fácil entender la palabra. Es fácil comprenderla cuando dejamos nuestro orgullo a un lado. Cuando analizamos conscientemente lo que somos y reconocemos al Señor como el todo de nuestra vida, que nosotros no somos nada delante de Él. Si hay alguien que desee que yo haga una oración por usted, póngase de pie ahí donde está y yo haré una oración por usted esta noche. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios bendiga todas estas vidas. Este es un asunto entre Dios y usted, hermano. Aquí no entra a tallar más nadie. Este es un asunto entre Dios y yo. Tengo una responsabilidad y un deber de estar bien con Dios por encima de cualquiera. Tengo que humillarme. Tengo que reconocer que en mí hay cosas que no agradan a Dios. Y tengo que humillarme. No seas como Pedro. No tengo nada. Estoy bien. Eso solamente lo sabe Dios. Ustedes que se han puesto de pie, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Hablen con Dios. Pónganse a cuentas con Dios. Voy a orar por ustedes. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Y usted, amigo y hermano que estás en las redes sociales, también cierra tus ojos, inclina tu rostro, ponte a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu divina presencia, ante el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Tu palabra es una palabra clara y contundente para nuestras vidas. Aquí hay vidas que necesitan ordenar su corazón, ordenar su alma delante de ti. Y por eso se han puesto de pie aquellos que han querido ordenar su vida. Y se pusieron de pie de corazón, porque ellos no quieren seguir pecando, no quieren seguir en lo malo,
no quieren estar en ese círculo vicioso. Quieren salir de esa condición. Quieren entrar a tu presencia. Quieren recibir de ti tu Espíritu Santo, tus dones, tu poder, tu gracia, tu presencia, tu bendición. Perdona cualquier pecado cometido. Perdona todo acto continuo que ha sido desagradable ante tus ojos. Perdona, Señor. Santifica estas vidas. Purifica sus almas. Sálvalos, Señor. Que tu presencia venga sobre ellos, para que empiecen una nueva etapa de restauración y de compromiso contigo. Y si alguno de ellos estuviera enfermo, posa tu mano de poder sobre ellos, sanando sus cuerpos enfermos y dándoles sanidad que ellos requieren, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que me has dado. Gracias por restaurarme. Gracias por perdonarme. Gracias por cambiar mi vida en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesucristo.